Bienvenidos a Retos y Desafíos. Desde hace miles de años se han aprovechado las propiedades curativas de la enorme diversidad de plantas que nos provee la naturaleza. Una de las herencias más valiosas del conocimiento de la humanidad y por supuesto de la tradición de los pueblos es sin duda el uso de las plantas con efectos curativos. El conocimiento se transmite de generación en generación, aún en estos tiempos. Sin embargo, investigadores del Instituto Politécnico Nacional trabajan para darle un sustento científico al conocimiento tradicional en materia de herbolaria. Por lo pronto, evalúan la acción protectora de plantas medicinales utilizadas por la población para el tratamiento de úlceras gástricas. Acompáñenos a conocer más sobre el trabajo de estos investigadores. Los beneficios de la herbolaria en la recuperación y mantenimiento de la salud es una de las prioridades del Instituto Politécnico Nacional, dado que nuestro país tiene una vasta herencia prehispánica en hierbas medicinales y sigue siendo un recurso viable y económico para curar los malestares más comunes de la población. La comunidad politécnica estudia distintas especies vegetales para demostrar su utilidad en el tratamiento, cura y prevención de enfermedades. Esto permitirá no solo preservar el uso de plantas medicinales, sino comprobar los beneficios atribuidos por nuestros antepasados. Por ejemplo, se ha corroborado que la siempre viva es antiinflamatoria, que el té de guayaba contrarresta las diarreas y que el cuachalalate combate las úlceras digestivas y la gastritis. Por el contrario, existen otras plantas que no benefician a la salud como se había creído empíricamente. Tal es el caso del mozote blanco, que no reduce la concentración de azúcar en la sangre, porque sus propiedades no tienen efecto hipoglucemiante. Para hablar de este tema, hoy contamos con la presencia de la doctora en ciencias, María Elena Sánchez Mendoza. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y también contamos con la presencia del doctor en ciencias, Jesús Arrieta Valencia. Él es titular de la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, pues esto de la herbolaria es algo tradicional y ustedes están en la investigación de encontrarle propiedades más curativas y sobre todo protocolos que permitan el uso de manera popular. Mire, lo que nosotros hacemos es más que nada es estudiar plantas, pero darles un sustento científico al uso que le da la gente de manera empírica. ¿Sí? Por otro lado, también las estudiamos con la finalidad de poder encontrar algún principio activo que pudiera llevarse a la clínica. ¿Sí? Eso sería ser el segundo reto. Por otro lado, bueno, ¿por qué estudiar las plantas medicinales y darles un sustento científico? Porque de un tiempo para acá se hubo un descrédito hacia las plantas medicinales. Estamos hablando del caso de México, ¿no? ¿A qué se debe? Lo que pasa es que hay mucha gente que se ha aprovechado de eso. Lucra. Son charlatanes, ¿no? Nosotros podemos encontrar en el transporte público que nos van a empezar o que nos venden más que nada productos que dicen que está compuesto un ungüento por aceite de víbora, grasa de coyote, y es una vil mentira. ¿Dónde vamos a encontrar ahorita aceite de víbora, grasa de coyote, ¿no? Entonces de ahí viene pues el descrédito que se le ha dado hacia la medicina tradicional mexicana, y eso conllevó a que pues, los médicos no crean en eso. Doctora María Elena, ¿qué diversidad de plantas hay? Por decirnos una cifra, ¿más de 1000, 2000? Pues no podríamos hablar de una cifra exacta. En realidad existe una infinidad de plantas que aún no se han estudiado farmacológicamente, por lo que es un campo todavía muy amplio para poderse explotar. Y aparte es importante, recordemos que la mayoría de los fármacos que actualmente se utiliza tienen un prototipo que se ha obtenido a través de la investigación de plantas medicinales. Por eso es ahí la importancia de retomar el estudio de las plantas medicinales para obtener activos que puedan ser utilizados, como decía el doctor, en un futuro pues en la clínica. ¿Cuál es la región del país que más plantas medicinales hay? Podríamos pensar que los estados del sureste mexicano, Chiapas, Tabasco, que es donde se utilizan más las plantas medicinales.
Doctor, sin lugar a dudas, por ejemplo, en los pueblos indígenas se utilizan mucho las plantas como remedios y ahí generalmente sí surten efecto. ¿Por qué? Mire, más que nada, yo hace rato comentaba y decía que dichosos los que vivimos cerca de las ciudades, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar los servicios de salud. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a lo que es nuestro México y vamos a lo que es la provincia, ahí no vamos a encontrar un centro de salud. Ahí lo que vamos a encontrar y vamos a ir a un curandero. Y esos curanderos, pues lo que van a hacer, nos van a recetar una planta para un determinado padecimiento. Sin embargo, aquí en la ciudad lo que espera es el tomarse un té o consumir una planta para tratar una enfermedad, quiere que el efecto sea inmediato. Y eso pues no es cierto. Los efectos de las plantas van a tardar en presentarse a lo más 3, 4, 5 días, es cuando vamos a empezar a ver el efecto. Y en el caso de la provincia, pues como no hay otra cosa, se siguen tomando lo que le receta el curandero y pues efectivamente ven el efecto de esta planta que sí sirve para lo que ellos la consumen. Ahora, doctor Jesús, en estas regiones generalmente tiene mucha credibilidad el curandero. Cuando receta para algún padecimiento, ya sea estomacal, ya sea para un dolor de muelas, etcétera, y hay mucha credibilidad hacia estos personajes. Pues déjeme de lo que hace rato también le comentaba, ¿no? El descrédito, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente se ha aprovechado de eso y ha lucrado, ¿no? Si nosotros vamos con un curandero, pues el curandero es el médico del pueblo, ¿no? De la provincia. Y ese curandero sabe lo que dice y sabe lo que está recetando. ¿Sí me explico? Realmente un curandero jamás le va a dar a consumir por vía oral el toloache, no sé si usted lo conozca, que el toloache es una planta que si usted la llega a consumir le va a producir un daño permanente cerebral a nivel del sistema nervioso central permanente y que lo va a dejar mal. Entonces un verdadero curandero jamás se lo va a dar a consumir por vía oral. Entonces esta gente pues tiene un conocimiento y sabe lo que está diciendo y sabe qué planta es la que tiene que darle para un determinado padecimiento. Doctora Marilena, en el Instituto Politécnico Nacional, ¿qué plantas son las que están estudiando para hacer el protocolo científico? Nosotros estudiamos plantas que son utilizadas en la medicina tradicional para tratamiento de gastritis, de úlcera gástrica. En ocasiones la población nos dice, no, pues es útil para las heridas, y entonces nosotros lo que hacemos es tomar muestras de las plantas, llevarlas al laboratorio y evaluarlas en un modelo para determinar si tiene propiedades gastroprotectoras. El modelo animal es en rata Wistar y las lesiones las producimos con etanol. ¿Y cómo van estas investigaciones? ¿Qué avance tiene? Pues afortunadamente, bueno, de las plantas que hemos estudiado, que son del estado de Hidalgo, de Morelos y de Chiapas, los estudios han sido productivos, hemos podido corroborar el uso tradicional que le da la población y asimismo también realizamos estudio fitoquímico y con la finalidad de obtener los principios activos. En algunos de estos estudios, en la mayoría, hemos logrado obtener los principios activos, que posteriormente los evaluamos también de manera individual y si encontramos actividad biológica. Una vez que ya descubren estas particularidades, ¿cuál es el paso a seguir para que se pueda patentizar? Pues en realidad es un procedimiento muy prolongado, o sea, para que lo podamos patentar necesitaríamos más estudios, porque nosotros hacemos un estudio preliminar para determinar la actividad biológica, sin embargo, aún hacen falta estudios de toxicidad para poder patentar los activos. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? ¿Es inmediato o todavía hay un trecho muy largo que recorrer? Nosotros, pues un trecho largo todavía, en ese sentido. No hemos patentado todavía ningún activo. Lo que pasa es que mucha gente piensa que patentar por patentar, pues no, eso no es correcto, ¿no? No vamos a patentar nosotros una molécula, una sustancia que no tuviera un posible mercado, ¿sí me explico? Sí. O que no compita con lo que ya existe en el mercado. ¿Sí? Nosotros, afortunado o desafortunadamente, logramos aislar una sustancia que tiene una gran actividad para tratar la úlcera gástrica, sin embargo, no pudimos o no quisimos patentarla porque es una molécula muy compleja y eso encarecería mucho su costo si se llegase a comercializar. ¿Me explico?
Entonces, en esto de las patentes, pues hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Ver qué es lo que sí se puede patentar y sería rentable en un futuro y lo que no se puede, ¿no? Si nos permite, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Uno de los padecimientos más frecuentes a lo largo de la historia de la humanidad, sin duda, ha sido el malestar estomacal, ocasionado por los alimentos que consumimos o la falta de algunos de ellos, para regular una buena digestión. En este punto, las hierbas han sido un remedio práctico y efectivo para eliminar los residuos que nos provocan cólicos y pesadez. Para esos casos es recomendable el diente de león, el anís verde y las semillas de linaza, ya que todas ellas contienen propiedades laxantes para promover la salud digestiva. Aunado a los malestares del estreñimiento y cólicos por la indigestión intestinal, se asocian otros padecimientos secundarios como el estrés y la ansiedad, así como presión de los órganos digestivos. Estos males se pueden tratar con pasiflora, que alivia el estreñimiento, disminuye la ansiedad, relaja los músculos de la pared intestinal y libera las toxinas. Lo anterior es ejemplo de que el conocimiento de la herbolaria para beneficio de la salud es amplio y forma parte de nuestra memoria colectiva. Regresamos. ¿Quién no ha utilizado algún remedio casero para alguna enfermedad? Y esto es muy común, sobre todo estos conocimientos se pasan de generación en generación. Doctor, sin lugar a dudas, los ancestros nos dejaron una gran herencia en el conocimiento de las plantas. Instituciones como el IMSS utilizan inclusive parte de la medicina herbolaria. Efectivamente, tienen un centro de investigación ahí en Xochitepec, Morelos, que uno de los grandes investigadores que se encuentran ahí es el doctor Jaime Totorielo, que es el único que yo tengo conocimiento que sí ha llevado plantas a la clínica, ¿sí? Pero no están en el cuadro básico, desafortunadamente. Desafortunadamente no, y aquí es donde entramos en una controversia, ¿no? Que yo comento, ¿cómo es posible que países de primer mundo, como por ejemplo Alemania, Hong Kong, China, que son países de primer mundo, sí hacen uso de su medicina tradicional y se recetan en los hospitales y aquí en México no? Esto le comento porque, mire, lo que usted a su pregunta que me hizo, de que nos dejaron una gran cultura, ¿no? Sí, efectivamente nosotros existen registros de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros y está el caso típico que hemos mencionado, el Códice Badiano, ¿no? Que fue un levantamiento que se hizo de cómo se curaban nuestros antepasados cuando la época de la colonia, ¿no? Doctora María Elena, ¿cuáles son las plantas más utilizadas por la población para curar alguna enfermedad? Pues tenemos varias, la población recomienda, dependiendo del padecimiento, generalmente para dolores es lo más común. ¿Estas cuáles son? La manzanilla, la ruda. Hay una mucho que se comercializa como diente de león. Ah, sí. ¿Y esa para qué es? La verdad no sé. ¿Tú sabes? Doctor, ¿usted sabe? El diente de león, sí, creo, si mal no recuerdo, sí, también creo que es para tratar dolores, ¿no? Y como antiinflamatorio, ¿no? Y bueno, aquí respecto a esa pregunta, pues va a depender de la región donde usted vaya, le van a dar la utilidad terapéutica. Por ejemplo, en el sur por ejemplo, en el sureste del país, le voy a hablar, por ejemplo, de una planta, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del cuachalalate. El cuachalalate generalmente en el sur lo dan precisamente para tratar las úlceras gástricas. Sin embargo, si ya nos vamos a los estados del norte, ahí no le dan tanto esa aplicación, sino la utilizan, por ejemplo, para cerrar heridas de la piel. Entonces ahí va a depender de la región donde vayamos a estudiar la planta, le van a atribuir una determinada actividad terapéutica. Ahora, en zonas tropicales también hay plantas específicas para curas de determinados padecimientos. Pues sí, si vamos a hablar de las zonas tropicales, por ejemplo, ahí, por ejemplo, si vamos a hablar del estado de Chiapas o la región del sureste, es una gran diversidad. Es una gran diversidad y además uno de los mayores padecimientos que sufren ahí son enfermedades parasitarias, ¿no? Entonces hay plantas que les recomiendan mucho para tratar ese tipo de padecimientos. Doctora María Elena, ¿la investigación en herbolaria en México está a la par de otros países o nosotros apenas iniciamos esto?
Pues en realidad, en cuanto a la investigación, pues vamos un poco más lentos que en otros países, ya que en otros países se comercializan ya incluso fitomedicamentos y en nuestro país el desarrollo de estos está muy poco desarrollado todavía. ¿Qué falta? ¿Presupuesto, personal, científicos? ¿Qué es lo que ocurre? Pues en realidad pues es un conjunto de muchos factores, ya que es necesario más investigación para poder llevar a cabo una formulación de una planta medicinal, ¿no? Porque métodos analíticos que permitan cuantificar o estandarizar las variaciones que puede tener, ¿no? Porque no es lo mismo que trabajemos una planta de Chiapas que una planta de Veracruz. Las condiciones del clima, el suelo, la época de colecta pueden influir en la presencia de los metabolitos activos, y por ello es necesario estas metodologías, ¿no? Para que permitan estandarizar el producto y asegurar que tenga eficacia en determinado momento estos productos que salen al mercado. Incluso hay que estudiarlas en su hábitat. Y actualmente no se hace. Pues muy poco, ¿no? En realidad. ¿Qué otras instituciones públicas están estudiando la herbolaria? Podemos mencionar Chapingo. La Universidad Nacional. En el mismo Politécnico, también en la Escuela de Homeopatía, en Ciencias Biológicas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Morelos, como ya hemos mencionado. A ver, aquí respecto a esto, pues sí, mire, a partir de que nuevamente se han retomado los estudios de las plantas medicinales, sí ha habido un boom en general en el estudio de las plantas medicinales, ¿no? Ya vemos que que se está estudiando en la mayoría de las universidades, pero las que llevan la punta en este tipo de estudios pues, es Politécnico, la UNAM y la UAM. Son las tres universidades que llevan la punta. Las universidades del interior de la República sí ya también empezaron a estudiarlas. Ahora, respecto a ahondando a lo que dice la doctora y lo que decía usted, sí, efectivamente hace falta más presupuesto para poder llevar a estos estudios. Y además algo que yo considero que debe de hacerse conciencia es de que se abran los médicos que realmente crean en esto y nos permitan a nosotros llevar a la clínica plantas, ¿no? Esto... Si nos permite, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Desde la existencia de las primeras comunidades primitivas, la herbolaria ha sido el recurso idóneo para cuidar la salud. Generación tras generación, se le ha agregado una cosmovisión peculiar, herencia del mundo prehispánico. Antiguamente, las enfermedades eran concebidas como un desequilibrio en el cuerpo, proveniente de las acciones de los dioses y de los elementos de la naturaleza, la tierra, el viento, el agua y el fuego. Era entonces que la medicina herbolaria se ocupaba de recuperar ese equilibrio perdido y curar sus enfermedades. Estas plantas se utilizaron de diferentes maneras, como ungüentos, pócimas, brebajes, tinturas y maceraciones, entre muchas otras formas. Quienes se dedicaban a cuidar la salud de los pueblos prehispánicos contaban con una medicina herbolaria muy organizada y dominaban diversas especialidades. Se hacían llamar parteros, hueseros, curanderos y yerberos. Doctor, aquí cerca de las instalaciones de la Dirección General de Televisión Educativa hay un mercado muy tradicional de plantas medicinales. ¿Ustedes han intervenido, han supervisado la comercialización de estos? Porque ahí empieza también parte de lo que usted mencionaba de los charlatanes. Pues no hemos intervenido directamente, pero mire, el mercado más viejo que existe aquí en México de venta de plantas medicinales es el mercado de Sonora. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque le venden una cosa fría, exactamente, ¿no? Entonces, pero aquí más que nada la regulación tendría que hacerse por medio de la Secretaría de Salud. Pero ustedes deberían intervenir para advertir de la situación. Vuelvo a insistir lo que hace rato le decía, el primer reto que nosotros tenemos y que parece que ya se está rompiendo es que los médicos nos permitan hacer evaluaciones ya en la clínica, ¿no? Para demostrarles que efectivamente lo que usa la gente sirve, ¿no? Y que no sea nada más meros, ¿cómo se pudiera llamar? Creencias, ¿no?
Y de ahí, bueno, pues ya una vez abriéndose eso, entonces ahora sí nosotros considero yo que entraríamos a ver una regulación que ya existe, ¿no? Sí existe a nivel de la Secretaría de Salud, COFEPRIS, que regula ya lo que es un fitomedicamento y lo que es un remedio herbolario, pero la venta nadie la controla. Sobre todo en lugares públicos como es el metro, como es los mercados, vemos a muchos comerciantes que tienden su puesto y hay una gran variedad de plantas y hasta reparten incluso literatura y es muy peligroso para la población. Sí, desde luego, por ejemplo, hemos estudiado una planta que se llama chicalote y las hojas son amarillas. Entonces muchas veces nos encontramos con que venden las hojas, las florecitas, perdón, serían, sí, las amarillas y lo dan, por ejemplo, con la flor de la tuna, que también son los pétalos amarillos. Entonces, pues ahí se presta en determinado momento, pues riesgo, ¿no? Si te dan una planta por otra que no es. Y además también debe haber plantas tóxicas, sí, efectivamente, como los hongos, ¿no? Sí, efectivamente, pero mire, un caso muy sonado que se dio fue que hace algunos años recomendaban los huesos de fraile para bajar de peso a las mujeres. Y ahí viene el clásico ejemplo, le digo por qué, porque el hueso de fraile tiene sustancias que son cardiotónicas y pueden llevar a la muerte a la persona, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que se consume y con lo que vende, ¿no? Entonces por eso la importancia de que se regule tanto la comercialización de este tipo de productos, ¿no? Imagínese una persona que le den el hueso de fraile y que tenga problemas cardíacos y luego le damos algo de eso y no los... ¿Cómo puede prevenir la población independientemente de no consumirlos? Si ya lo tiene a la mano, ¿qué puede hacer? ¿Hablar por teléfono a alguna institución, al Politécnico Nacional, preguntar si es una planta que no le puede hacer daño? Es que aquí ese problema es muy complejo, le vuelvo a... A lo mejor es no consumir. No consumirlo, ¿no? O realmente estar seguro, le vuelvo a decir, realmente cuando se lo receta un curandero, que es un curandero, es seguro lo que le está dando, no cualquier charlatán de por acá. Sí, efectivamente va a los mercados y encuentra una venta indiscriminada, una variedad de productos que no tienen ningún, ¿cómo se pudiera decir? Control sobre la venta de este tipo de productos. Y hay plantas tóxicas que, pues, podrían causar un daño. Mire, yo ahorita, exactamente, mire, nosotros ahorita en la escuela nos platicaba una persona que ella supo del caso de que llegaron a fallecer personas por consumo de plantas medicinales que se las daban para bajar de peso. Y esto pues creo que no se vale en los comerciales, pero es de una empresa que comercializa mucho este tipo de productos y que según sus productos están regulados por COFEPRIS. Este es otro problema, doctora Marilena, porque muchos comercializadores y fabricantes de este tipo de medicamentos, entre comillas, dicen que son productos naturistas o son productos naturales y que no hacen daño, cosa que no es real. Sí, de hecho, sí es un error, ¿no? Que la población confunda el hecho de que los productos digan, o la propaganda diga, producto 100% natural, ya que sí, la natural. gente dice, no me hace daño. Ajá, exacto. Y pero no es real. Sí, exacto, no es lo mismo natural a que sea seguro, que sea efectivo, ¿no? Que sea eficaz, que no vaya a tener interacciones, ¿no? Porque igual y la gente, pues lo usa concomitantemente con los medicamentos alopáticos, y ¿qué sucede? Puede haber interacciones farmacológicas entre las plantas medicinales y los medicamentos que está consumiendo. Yo nomás para sí, acabar doctor. Rápidamente, mire, mucha gente lo que dice la doctora dice que es natural y no hace nada. Entonces vamos a consumir marihuana, vamos a consumir cocaína, que son productos de origen natural, ¿no? Si es que no hace nada. ¿Cuándo habrá un catálogo de productos medicinales? Yo le comentaba que en este caso hay que ser muy cuidadosos en sacar un catálogo, que sería lo ideal. El problema es de aquí que si se llegase a sacar un catálogo de productos naturales, se corre el riesgo de que se haya un plagio pues, de este tipo de información, ¿no? Que vengan personas del extranjero y se lleven todo ese conocimiento y ellos sean los que aprovechen este conocimiento que nos han legado nuestros antepasados.
Bueno, pues muchas gracias, doctora Marilena, por estar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Bienvenida nuevamente. Gracias. Doctor Jesús, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por compartir estos conocimientos. Muchísimas gracias. La herbolaria ha sido parte importante de nuestra existencia. Es un cúmulo de conocimientos empíricos que se han preservado por siglos. El reto hoy es descubrir nuevas propiedades y nuevos usos curativos, pero sobre todo pugnar por un protocolo de investigación científica que avale su uso y evite que se le atribuyan propiedades medicinales que no le corresponden. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan y los espero en la siguiente emisión de Retos y Desafíos. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz Castro. Hasta la próxima.